no puede pasar lo que me pasó a mí si hay adultos mirando. Después lo que me pasa, mi profesión me costaba, tener deseo por la vida me costaba. Y cambió mi vida por completo. ¿Te acordás qué pensaste en ese momento? Te vas un poco, porque si no es insoportable. Tenés que demostrar que sos inocente. Yo declaré 5 horas. 4 horas fue responder preguntas de los abogados de él. ¿Van a parar? O sea, me están torturando. Esto lo muestro para que otras mujeres sientan que pueden. Hoy, mostrarse vulnerable con Telma Fardín. Hola Telma, bienvenida. Hola, gracias. Muchas gracias por venir, qué honor. Un placer. Hace rato tenía ganas. Se nos complicó con las gripes, pero... Pero acá está finalmente, eso es lo importante. Contame por qué venís. La historia es larga, porque llevan 33 años de historia. Pero, bueno, soy actriz desde muy pequeña, desde mis 6 años. Entendí la vida siempre desde la actuación. Y además me tocó laburar desde muy chica, estudiar y laburar, entonces también como el vínculo con la profesión es mucho como desde el oficio. Y después la vida me puso en un lugar muy particular, más allá de haber sufrido violencia sexual, que lamentablemente no es tan particular porque a muchísimas personas le ha sucedido. Sí me tocó un rol muy protagónico dentro de esa visibilización de la temática. Y ahí cambió mi vida por completo, no solo a partir del hecho traumático y qué hacen en una, sino qué hice yo con eso. Y eso que hice generó un cambio radical en mi vida y encima en una sociedad. Entonces ha sido muy particular. Tanto que hoy, Dios, la actuación me acompaña y me va a acompañar siempre porque afortunadamente una puede actuar toda la vida, pero hoy estoy estudiando Derecho, de hecho trabajo en un estudio jurídico para ir aprendiendo más allá de lo que yo ya sé, que es el Derecho con perspectiva de género, el Derecho internacional, porque además me tocó un caso en el que había muchos países involucrados, Nicaragua, Argentina, Brasil. Así que mi vida ha cambiado rotundamente y a los ojos de mucha gente, o sea, de un modo Tal cual. muy, muy expuesto. Sí, hay algo de lo privado que quedó eliminado una vez que esto pasó. Pero dijiste algo que quiero empezar por tu historia entera. Dijiste, me tocó trabajar desde muy chica. Dijiste, me tocó. Como que si algo fue medio impuesto. ¿Cómo fue ese proceso de entrar? ¿O por qué decís me tocó? Porque pasa algo con la actuación, que es que no es, las carreras son muy diferentes porque por lo general la gente se vincula con la actuación primero por el universo de las clases de teatro. Es particular tener laburo de actor, hoy más que nunca porque hay mucho menos trabajo, pero es raro que además una niña, alguien desde la infancia, labure. Mi vínculo es muy particular porque de chica fue una seguidilla de los 6 a los 16 años, de todos los años estar haciendo un proyecto distinto, y tengo la particularidad de que con el derecho también me pasa eso. Me vinculé primero trabajando, por supuesto estaban mis abogados en mi caso, pero yo me involucré en el expediente, lo leí, entendí como las reglas del juego, lo técnico, qué era lo importante, porque vos de repente en un caso, en el litigio, podés tener como, te puedes desviar, podés ir por diferentes lugares y decir, ¿dónde ponemos el foco? Ponemos el foco en el consentimiento, ponemos el foco en la jurisdicción, ponemos el foco en cómo se contradijo. Y todas esas elecciones me hicieron entender que también tenía algo muy creativo el derecho. Sí. Dije, esto me interesa un montón. Nunca en mi vida me hubiese imaginado que podía pensar en ser abogada. Y hoy voy 2 años de carrera y estoy apurada por recibirme porque me apasiona. Y también me vinculé desde el trabajo, desde estar sentada horas con el expediente y entendiendo la lógica jurídica y yendo a congresos tipo la OEA, Washington, la Unión Europea, siendo invitada, por supuesto, rodeada por gente con un nivel, digo, de expertise en el tema, en diferentes temas, que también me propusieron siempre como el desafío de estudiar, estar a la altura. Claro. Entonces, es particular lo que me pasa a mí con las cosas que me apasionan, que al toque tienen mucho que ver con trabajar de eso. ¿Y esto de la actuación a los 6 años, lo elegiste vos? ¿Cómo fue? Sí.
De hecho, como de siempre, medio que a muchos niños les pasa, tipo, quiero ser actriz, cantante. Pero como que se sostuvo. Mi vieja me llevó primero a estudiar. En Bariloche no había escuela de teatro en ese momento, ahora hay un montón. Entonces fui a una escuela de expresión corporal y modelaje, Cristina C., que la adoro. Y entonces primero era como hacer coreografías y el cuerpo, también modelar, pero me ves a mí modelando y era como un personaje, que hay videos muy divertidos. Y después fueron a filmar una película, la película La Edad del Sol, de la Sole Pastorutti, y el casting se hizo en una plaza. Hice el casting, quedé, como me tocaba eso, ¿viste? Hacer el casting y quedar no es tan normal. Y en esa película le dijeron a mi vieja, che, tiene condiciones, nos estábamos por venir a vivir a Buenos Aires, y le dicen, mira, esta escuela de teatro, llévala. Fui a la escuela, me becaron, era un momento difícil económico, 2001, medio que no teníamos un mango. Crisis. O sea que si no tenía esa beca, por ahí no hubiese podido de tan pequeña estudiar. Y también iba haciendo castings, y ahí empecé a laburar, primero una novela, después una obra de teatro, después otra novela, porque mi premio eran como mis clases de teatro el sábado, sí, y después era como, bueno, si vas a hacer esta novela, pero que te vaya bien en el colegio. Medio enloquecedor igual, tampoco hacía falta ese promedio, o sea, podría haber aprobado con 7, porque Total. Lo pienso y digo, laburaba 8 horas, iba al colegio 6, ensayábamos, o sea, trataba de tener amigos, claro, como tener tiempo un para poquito hacer de vida social al menos. Un trabajo práctico con amigos, o sea que sí siempre fue una decisión. Después, cuando se fue vinculando con la fama, fue rarísimo, me costó un montón, porque de chica los proyectos eran más bien, no sé si chicos, pero no tenía tanto impacto como mi personaje, suponte. Y de repente, a los 13 que hago Sos mi vida, que eran Facu Arana y Nati Oreiro, así como... Claro, en su pleno auge. El encaso, hermoso, todos increíbles. Y de repente era un nivel de fama, tipo la tele hacía 30, 40 puntos de rating. Una locura. Delirio. Impensado, sí. La familia compartía mirar la tele. Viste que es loco que en una época era como la tele arruina a las familias porque no se charla en la cena. Y ahora directamente cada quien mira tipo su programa en el celular. Más aislado, o sea, más aislado. La novela unía. Sí, total. Entonces entrabas a todos los rangos etarios. O sea, era tipo la abuela y el niño mirando la novela de las 9 de la noche. Y ahí salí a la calle y de repente era como fama. Claro. 13 años, yo le digo a mi hija, ¿qué pasó? Claro, como yo venía laburando y no era un programa en Canal 7, no me conocían en la calle, ¿qué pasó? Y bueno, hija, yo como, no sé si esto me gusta tanto. Ahí fue como volver a elegir la profesión. Claro. Que también es loco, viste que esta es una época como de quiero ser famoso. Todo el mundo quiere ser famoso. Y decís como, ¿pero por qué? No, y además como realmente, ¿por qué cosa? Como haciendo qué. Y me costó y la volví a elegir y seguí laburando. Y bueno, después de grande me tocó una fama bien distinta. Sí, eso te iba a preguntar porque vos me estás diciendo, bueno, que a los 13 te encontraste con la exposición, para ponerlo en la palabra más concreta de repente mi vida privada no es tan privada, de repente salgo a la calle y hay alguien que le puede interesar lo que me está pasando. Y poquitos años después fue lo que te pasó vos del abuso sexual que me estás narrando. ¿Cómo fue eso? Vos pasaste de esa novela mega conocida a una novela también recontra conocida, con un elenco de gente también muy conocida. ¿Cómo empezó a hacer ese proceso de ese nuevo elenco? Era muy divertido para mí porque venía como de laburar con gente grande. Me acuerdo que Carla Peterson, que la adoro, cuando en esa novela de Sos mi vida, que yo tenía 13, me llama, me dice, venite, me llama a su camarín y me dice, acá todos te debemos parecer unas momias. Ella debe tener la edad que tengo yo ahora. Claro, igual, sí. No es que... Pero como que me dice, cualquier cosa que vos necesites, venís, me preguntás. Como, claro, era toda gente muy profesionalizada, de años de carrera. Yo estaba ahí como aprendiendo, arrancando. Fue hermoso ese abrazo por parte de ella. Pero claro, me pasó que cuando fui a Patito, que fue la novela, inmediatamente, de hecho me dieron una semana de vacaciones porque se cortaba una y empezaba la otra, yo era re experimentada porque venía a laburar toda la vida y ahí había, éramos un elenco de pibes, todos adolescentes, yo era de las más chicas igual, pero
venía de laburar siempre. Desde los 6 años. Claro, ya tenía una cantidad de aportes. Sí, tremendo. Ya estaba para jubilarme. 100%. No, y como que fue mucho más divertido la experiencia, porque el otro era como más laburar y qué sé yo, y de repente en el otro tenía amigos, era más como lúdico, divertido, seguro. Pasó a ser un lugar que me generaba mucho rechazo, miedo, inseguridades. Como hasta se nota en mí como actriz, bueno, obvio, pero digo, es loco porque yo seguí laburando bastantes años acá en Argentina, después me fui a vivir afuera. Y se nota, como me lo dijo una directora de casting que me volvió a cruzar de grande y me dijo, a mí me llamó la atención algo, como que dije, ¿qué pasó? Como algo de la frescura y de esa naturalidad y como lo relajado dejó de estar. Me lo dijo Griselda también, como amigas actrices de aquella época, Gris Siciliani, como... Porque ella estaba está bien, no éramos amigas porque yo era muy chiquita, digo, ahora de grandes es distinto el vínculo, pero como que sí también pasó algo inevitable de los actores y estar acá y como la cámara, hay algo interno que está ahí inevitablemente. Y así que sí, eso sin dudas también fue el final, o sea, realmente fue también como yo me esforcé porque no empañe los 2, 3 años increíbles que fueron Patito, porque realmente como fue el último, o sea, la última gira, el último viaje, el anteúltimo día, o sea, claro. Realmente como yo traté siempre de hacer un corte y decir, bueno, sí fue un final catastrófico, horrible, pero todo aquello otro que me permitió como el amor de la gente, la gente que dice crecí con vos, como que eso no permito que se lo apropie también el hecho traumático, como lo dejo en una cajita para atrás. Bueno, muy difícil, pero también habla de lo avanzado que creo que tenés ya el trabajo que has hecho en terapia y todo, porque en el momento por ahí, a veces cuando no está trabajado con una profesional de la salud y todo, el hecho traumático te inunda toda la vida directamente. Ni siquiera es un trabajo, a veces es toda la vida, que ahora ya vamos a hacer un poco más de doble clic en eso. Pero te quiero preguntar, en ese elenco que me decís de Patito Feo, que tenías, bueno, compañeros y compañeras de tu edad, había también gente grande, obviamente, como en este caso tu abusador. ¿Había otras personas grandes que te dieron la mano como en su momento lo hizo Carla? ¿O cómo era tu vínculo con la gente más grande en ese elenco? ¿Sabes qué? Estábamos como segmentados. Había buena onda, estaba Gloria Carrá, ponele. Otra tipaza. Divina. Pero era como los grandes y nosotros realmente grabábamos todos a la tarde, los grandes podían grabar más horas, entonces grababan a la mañana y nosotros solo a la tarde. Las historias eran más como entre los adolescentes y corrían por otro carril, entonces como muy distinto a otras novelas que no eran específicamente de adolescentes, entonces sí circulábamos más como entre todos. Y eran como, bueno, no sé, como que los veíamos así, viste, como, no sé, esta gente grande, que yo realmente lo pienso y era gente de 30, 40, 50, sí. Pero que a mí me parecían como, no estaban en otras cosas, ellos tenían sus hijos, sus familias, como que circulábamos por carriles diferentes, más allá de que había buena onda y como que estábamos re empoderados, sobre todo las mujeres de Patito, como que éramos re power el grupo de las pibas, entonces también medio que estábamos en la nuestra. Claro, era el momento, se sentían medio las estrellas del programa porque lo eran de hecho. Había algo de eso y también había muy buena onda con el equipo técnico, que no se ve, pero que digo, también eran todos grandes, las maquilladoras, como los cámaras, teníamos ahí un cotidiano, o sea, veíamos más a esa gente que a nuestra familia realmente. Y el vínculo particularmente con tu agresor, ¿había sido en algún momento algo cercano o nunca nada? ¿Cuál fue el primer recuerdo que vos tenés de alguna charla o algo que hayas tenido? Nada. Nada, nula. No, todo sucede en ese último viaje, que hay cosas que es fuerte y es difícil porque no puedo contar, porque yo quise que se levante el secreto, el sigilo, se dice en Brasil, de todo el expediente y del juicio, y él no. Claro, Perdón. No. Entonces hay cosas de esas situaciones en las que él se acercó y me hostigó antes del hecho, que no las puedo contar porque están bajo sigilo, y lo que es loco es que la ley ese sigilo lo pone si la víctima lo quiere. Exacto, sí. Bueno, yo después del nivel de exposición, al contrario, que se sepa todo. O sea,
justamente. Pero todo lo que está como prueba y que es parte de por qué la contundencia, que no es solo el hecho, no es solo el video con el que yo hago la denuncia, y mi declaración en la justicia es mucho más extensa, son 5 horas de Claro. declaración, de responder preguntas de otros testigos, que aunque no son testigos oculares, o sea, digo que no son testigos que Lo vieron, claro, estaban ahí. hay todo un relato, pero mi único momento de vínculos, como de interacción, es en esos, no sé, una semana creo que es esa gira. De verdad pasaba algo de esto de los grandes y nosotros también en nuestra vorágine, Sí. como la fama, cómo procesábamos eso, los enamoramientos, todo el adentro de me gusta de tal, como... y creo que también pasaba como algo de una burbuja entre nosotros y mal cuidada por los demás, ¿no? Por los adultos, porque digo, él era uno de los adultos, pero había otros. Y ¿Por qué mal entonces cuidadas? ¿En qué? no puede pasar lo que me pasó a mí si hay adultos mirando. O sea, no se me cruza por la cabeza. Digo, había productores, como lo pienso hoy. Bueno, no había, más allá de no se me cruza por la cabeza, no había ningún protocolo. Lo que cambió mi denuncia también son los protocolos a la hora de trabajar con Cantidad de niños, cosas, sí. los protocolos a la hora de hacer escenas, digo, que no tiene nada que ver con lo que me pasó a mí, pero digo, el debate que se instaló en la sociedad y en el medio en particular también hizo que se subiera la vara del estándar de cómo se trabaja si tenés niños. Bueno, no había nada de eso. Había un productor que cantaba, si nos organizamos, cogemos todos. Claro. O sea, yo tenía 14, 15, 16 años en ese proceso, en el avión cantando eso. Hoy lo mirás a la distancia, digo, uno con 16 años, no tenés registro de los adultos, estás en la tuya. No, total, Y el cuidado que tiene que corresponde que tener, uno... exactamente, el cuidado viene en realidad del lado del adulto, de no cantar algo así, que Imagínate. de hecho si hay niños o adolescentes en el discurso es cualquier cosa, es una incitación a la violencia. A mí me acaba de dar un poco de pudor decirlo, como digo, Exacto. no lo puedo decir entero, como quién está mirando del otro lado. Bueno, entonces, digo, no era solamente este adulto, sino un entorno. Por supuesto, al que no puedes responsabilizar por lo terrible, pero ¿qué pasó con todos esos grandes que no miraron? Exacto. Para que se dé un abuso sexual también cuenta el entorno en el que eso sucede. Lo sabemos porque también, por eso también el contexto, la lucha social. Cuando hay un entorno que no es que te dice anda, hacelo, pero te lo habilita de alguna manera, hasta los chistes. Los chistes son una manera de generar una temperatura social, un ambiente social. Entonces tiene que ver, imagínate, aparte vos me imagino con 14, 15, 16 escuchando esas cosas. ¿Cómo te recordás vos en esos momentos antes del abuso sexual? ¿Cómo eras? ¿Cómo te describirías? Hoy que te ves de adulta. Siempre fui muy responsable, casi como algo aburrido, lo digo, como que me tomaba muy en serio todo. Y fui creciendo y eso lo fui tratando, muchas comillas, de aflojar, porque también, digo, cuando me tocó ser referente de una temática, como que también lo tomé con mucha responsabilidad. Veo. Como que hay Tanto algo, así que te estás convirtiendo en abogada. hay algo ahí que es muy de mi identidad. Vos me dijiste cuando hablaban de vos, o esta chica que te cruzó y te dijo, parece algo de la frescura. ¿Te considerabas o cómo ves vos eso de eras más o menos divertida, feliz, liviana? Creo que como que lo recuperé eso. Medio que yo siento que volví ahora, en los últimos años, a recuperar de a poco esa liviandad. Como que hubo un tiempo en mí que se puso todo muy denso, porque como vos decís, impacta en todos lados, toma todo, toma los vínculos, toma las amistades, toma el vínculo ni hablar con las parejas, como es muy difícil construir algo y no por la idea de, digo, como lo primero que se le puede ocurrir a la gente, que es como lo sexual, el deseo. Tiene que ver con algo más profundo, más complejo, no porque el deseo no lo sea, pero como que hay algo que está tan roto, que ¿qué puedes construir sobre eso roto? Solo querés romper. Es re inconsciente, pero se aloja en nosotras, en cualquier persona que sea víctima de violencia sexual, una violencia, o sea, hay algo de la violencia que de pronto adentro tuyo hay ira
Y hay violencia, o sea, creo que de lo más difícil de decir y de bancarse, mirar, es que podés volverte una persona violenta. Y por supuesto no lo haces hacia afuera, es hacia adentro, es hacia los vínculos que más importan, porque es como no creer que mereces esa calma de estar en tu casa. Nico tiene una buena imagen mía, que un día me dijo, es como que estás adentro de casa con el coso de guerrillera A la y defensiva. me hizo esto él con el cuerpo, como con el arma. Pará. Ah, tenés razón. Encima yo, digo, cuando lo conocí a él estaba como armada para afuera, como Ana, ¿quién va a venir ahora? ¿No? Claro. Estaba como muy a la defensiva. Entonces, creo que como el desafío más grande fue como volver a esa vulnerabilidad que tuve previo a empezar a armar esa armadura hacia adentro sobre todo. O sea, yo creo que la manejo mejor, como la armadura es para afuera, pero llego a mi casa, me la saco. Sí, pero esto que vos decís es clave porque puede ser uno de los síntomas de post-abuso, el estar a la defensiva. Hay gente que vos la ves enojada y no digo que todas escondan un abuso porque no, Total. pero esconden diferentes cosas, pero es como que se toman dos caminos a veces. O la sumisión total, y son personas muy culposas que se sienten muy chiquitas, que tratan de no molestar, no decir. Y también otro camino que creo que es el que vos representás, es el de acá me voy a salir más empoderada, más fuerte, que a mí me parece que está buenísimo, pero que también en algún momento tiene que ceder, que es un poco la Telma que siento que está apareciendo hoy. Tu imagen social siento que es de una mujer muy fuerte. Y obvio que está buenísimo verte así, pero también ser siempre la mujer fuerte es una carga muy pesada. De repente me estoy poniendo la mochila de tener que ser la cara visible de una problemática social tan compleja como un abuso sexual, como el feminismo, te diría, por ni siquiera abuso sexual. Es como, bueno, ¿me puedo sacar esa mochila? Creo que lo que me contás que te dijo Nico, tu futuro marido, fue poder derrumbar un poco el personaje, ¿no? Sí, y también tiene algo ese personaje que igual no deja de ser complaciente muchas veces, porque también mostrarse poderosa siendo mujer cuesta, no querés incomodar. Digo, como hay algo de eso que vos decís, como hay una idea de un feminismo enojado. Por supuesto, cuando lees la cantidad de mujeres que matan, la cantidad de víctimas de violencia sexual Estamos todas ahí. Y ahí decís, la verdad que no sé qué esperás, que no me enoje. Es difícil. Tal cual. Pero en general a mí me pasa más algo de... Y esa fortaleza era como decir, che, esto lo muestro para que otras mujeres sientan que pueden, y ahí es donde está la carga. Claro. Pero también un lugar de no incomodar y de, frente a cierta pregunta, no sé, en estos años de ser entrevistada con el tema, en vez de poner cara de orto y decir, che, eso no, como ser complaciente y explicar y hacer pero hay una sonrisa además. Y hoy me siento una mujer muy poderosa, como realmente lo que hice con lo que me pasó, y no hacia afuera, sobre todo es hacia adentro. Sobre todo. No importa cuánto poder tengas hacia afuera, lo más importante, si vos te sentís chiquita, digo, es... Y eso, viste, todavía es como una cosa que digo, qué difícil, porque incomoda, lo sentís en el aire cuando te pones en ese lugar. Entonces creo que ahora tiene más que ver con eso, esa transición mía, como me parece que sin dudas hay una niña, una adolescente que más allá de que creció sobreadaptada porque trabajaba, era feliz, o sea, iba por la vida feliz, tenía amigos, disfrutaba, hacía lo que, o sea, me dedicaba a lo que quería, muy poca gente logra eso. Total. En la vida y de tan chiquita, o sea, que estaba reconectada con mi deseo. Después lo que me pasa me desconecta de mi deseo, mi profesión me costaba, vivir me costaba, tener deseo por la vida me costaba. Y después en el hacer lo que hice con mi historia, está lo que es muy público, como bueno, el caso, los avances, los retrocesos, la violencia pública, pero sobre todo el amor de la gente, o sea, y como que ahí fui creciendo en ese amor, ni hablar que las victorias jurídicas también. Claves. Digo, sentirse ganadora es
muy reparador Sí. y en Sobre muchos todo también te sentidos. pregunto, sentirse escuchada, ¿no? Re. Porque hay algo también, escucho mucho en las víctimas que no se animan a denunciar, de decir, no sé ni siquiera si me van a prestar atención, si me van a creer. Creo que vos fuiste la mujer más escuchada Re. y eso también debe ser, aparte de ganarlo, obviamente, que ni hablar, que imagino que lo que debes haber sentido vos, cada vez que pasaba algún fallo, siento que todos pensábamos en que debe estar sintiendo Telma, ¿no? Mm. Porque es una forma de identificación, que ya vamos a llegar también a ese punto, pero el hecho de haber sido escuchada quizás también te da la posibilidad esto de que estás diciendo ahora, de sentir como más reparado todo. Sí, o sea, sin dudas. Yo no me imaginé, porque a mí me pasaba algo, después de que me escuchó una sociedad, e incluso el que decía no le creo, había una escucha, ¿no? Y que eso generaba en las casas una conversación. Sí. Todo eso era como, bueno, la verdad que, porque estaba el que decía, no, no le creo, ¿no? Por ahí estaba mirando la tele, me lo han contado, no, no le creo. Y hablaba, hace poco me contaron, una señora de 80 años que había callado su historia 47 años y a los 80 en la mesa, porque alguien dijo, no, esta piba, y la, ¿viste? Como dijo, pará, no solo pará por esta piba, sino pará porque a mí me pasó. Y esas historias me llovieron estos años, eso ya fue como muy reparador. Entonces yo decía, la verdad que ya está, creía, ¿no? Como ya está, y sabiendo que la justicia es muy difícil, que era muy difícil, no sabía cómo funcionaba la justicia brasilera, entonces digo, también como andás a ver si van a poder analizar este caso con la perspectiva que hace falta y no como si te afanaran la cartera en la calle. Este es muy particular, a vos te roban la cartera en la calle, seas hombre, mujer, y no te van a investigar a vos. Denuncias abuso sexual y te investigan a vos. Es Sí, una sí. cosa, digo, lo mismo que hace la gente en los medios, lo hace la justicia. Entonces, bueno, era difícil. Ahí un poco siento que la búsqueda, cuando es abuso sexual y más cuando pasaron tantos años y todo, es tenés que demostrar que sos inocente vos, finalmente. Es enloquecedor. No es como, bueno, tengo que demostrar que soy una víctima. Tengo que demostrar que soy inocente de esto. Y es Sí. que es una búsqueda todavía mucho más compleja para una persona, porque decís, mirá si de repente paso a ser yo la victimaria. Es enloquecedor. A mí me pasó, yo declaré 5 horas. 1 hora, ponele que fue mi declaración y yo contando los hechos. 4 horas fue responder preguntas de los abogados de él. Ni siquiera del juez, ni siquiera de la fiscalía, de los abogados de él. Y las contesté todas y en ningún momento dije, sí lo miré en un momento a mi abogado y le dije, van a parar, pues me están torturando. No, es una locura. Era de una crueldad las preguntas que me hacían y me decía, te están queriendo sacar de quicio, no les des el gusto. Yo decía, viste como, de vuelta a esto lo mismo que te decía, de complacer, como, Sí, bueno, sí. no me saco de quicio, pero el nivel de, o sea, ya es más loco que yo no me saque de quicio que siga respondiendo. No sé Total. quién está más loca, la que Sí. bueno, yo no me saqué de quicio. Y él declaró 45 minutos y no respondió preguntas. El juez le dijo, ¿va a responder preguntas? No. Acababa de decir, estoy dispuesto a hacer lo que sea para demostrar mi inocencia. ¿Va a responder preguntas? No. Bueno, nada, también eso hace a la condena, ¿no? Total, la incoherencia de un relato, obviamente. Pero yo no me imaginé, pero el día que los jueces, en portugués, porque encima era, nada, muy particular el proceso para mí, porque Total, yo escuchaba sí. y decía, ¿estoy escuchando bien? Porque entendía, pero a su vez es otro idioma, entonces, ¿lo están condenando? Como yo decía, no lo podía creer también el impacto que tiene sobre una después de pasar todo ese proceso, después de mi particularidad de que la sociedad me crea. Lo más importante, mi familia, mis amigos me crean, me contengan. Estos jueces, las cosas que decían, yo decía, qué locura que lo digan estos hombres con este poder que se los dio el Estado, digo, como, es reparador. Escuchar que un tipo dice, chicos, si les vamos a decir que porque pasaron 9 años no podemos estar seguros, a pesar de toda la prueba que hay, bueno, digámosles que no pueden denunciar salvo 48 horas después. Uf, ay, se me fue. Y yo dije, sí, yo vengo diciendo eso hace un montón, como algo de que lo digan ellos, como es muy, muy... Un juez cambió de parecer en el momento, o sea, después de escuchar, no quiso escribir su voto, por lo general escriben el voto antes de llegar a la sesión, a la audiencia, y después de escuchar a mi abogada y al abogado de él,
que, o sea, su defensa era básicamente decir qué pasó, pero que yo quería. Después de escucharlo, el tipo dice, esto es una locura lo que están planteando desde la defensa. Yo no sabía qué votar, porque además la justicia federal brasilera no trata violencia sexual en general. Igual que acá en Argentina llevan narcotráfico, trata de personas y corrupción. Entonces también era como ellos tenían que aprender un poco sobre. Y el tipo dice, no, sin dudas tengo que condenar. Entonces escucharlos con el sentido como seres humanos, más allá de lo técnico, para mí fue, no me imaginaba cuánto, pero sí es muy reparador que la justicia te escuche. Vamos a ir un poquito para atrás. Quiero tratar de construir bien el relato de, bueno, pasó ese hecho que nadie te protegió, donde sucedió. ¿Te acordás qué pensaste en ese momento? Yo sé que los recuerdos son muy borrosos, pero ¿recordás qué hiciste en ese momento? ¿Qué pensaste? ¿Qué le pasó a Thelma en esa situación? Te vas un poco, porque si no es insoportable. La cabeza se va, porque hay algo ahí de la indefensa que te vas. Y yo me fui a mi habitación. Tenía que bajar a cenar sí o sí porque era como la última cena. Porque además había algo así, no es que yo podía decidir y decir, no, yo hago room service, porque Claro. mis viáticos los manejaba la producción. No es que yo tenía mi plata porque una niña. Exactamente. Entonces, y además era el cumpleaños de Laurita Esquivel, de 15, como que tenía toda una... Bajé un rato, no podía estar ahí, además de su violencia conmigo y demás. Y ¿Él también estaba? sí. Hay fotos de esa noche y son las únicas fotos de esa época que no muestro los dientes. Es una pavada, No, como no es algo una pavada. que puede ver un detalle por ahí, no una pavada, un detalle. Y es tremendo porque, bueno, de hecho, en las redes y en el propio juicio mostraban una foto de un festejo, que es un festejo previo, tipo al año, como festejando el año, los 200 programas, no sé, suponte. Y claro, yo tengo una sonrisa radiante y decían como, la noche después de... Y yo a partir de ahí fui a mirar las fotos de la noche después. No lo había... Y claro, no estoy ni radiante ni mucho menos. No muestro más los dientes en las fotos de esa noche. Como Te digo que más allá que sea un detalle, como me decís, muy simbólico el detalle. Porque siento que también un poco vos sos medio reconocida por esa sonrisa. Como que es muy particular tu sonrisa, se te hace en la cara entera. Entonces, como el hecho de que se te haya borrado la sonrisa, medio poético, medio perverso también, o sea, pensarlo, ¿no? Porque obviamente es algo a partir de algo negativo, algo terrible. Pero para mí no es un detalle, justamente siendo vos, justamente con esto que me estás contando de la comparación con una foto previa, de en un festejo. Esto era un festejo también, estaban cerrando una gira. Cerrando un proceso de 3 años, o sea, El cumpleaños de 15 de Laura, o sea, como que había motivos de sobra para sonreír aparentemente. Bueno, en ese momento vos estabas viviendo en realidad quizás lo opuesto. Sí, y esa noche la pasé despierta en mi cama con mucho miedo, porque también seguía hostigándome. ¿Tenías miedo a qué? Y a que viniera a mi habitación o alguna situación así de más violencia. Y me quedé despierta, o sea, hice la valija porque nos íbamos, y me quedé despierta sentada, o sea, no me fui a acostar y dormir, no podía. Así que digo, también es como una imagen que tengo, ¿viste? Como, no sé si puedo conectar tanto con qué sentía, un poco porque no me dan ganas también. Exacto, sí, sí. Un poco porque no quiero ir ahí desde los recuerdos, pero hay algo como de verlo de afuera. En este último tiempo yo sentí, me di cuenta, y también hablando con amigas que han pasado esta situación, y viste como siempre tratando de encontrar las palabras, y no se puede dar la garantía, pero sí acompañada, con buena terapia, con amigas, y puedes resalir adelante y salir de esa situación. Y claro, hay algo que esa situación te lleva una y otra vez a ese lugar donde sucedió, ¿no? En mi caso, esa habitación, esas 4 paredes. Y hay algo que te va haciendo salir de ahí, que es que al contarlo y al ponerlo, que se aloje en otros cuerpos, eso empieza a hacer que vos
salgas una y otra vez, como si necesitases salir muchas veces Ujú. de esa habitación. Y entonces así empieza a quedar lejos. Entonces a mí me queda lejos, como que el camino para volver a esa habitación está... Y además hay mucha gente en esa habitación, yo ya no estoy más sola. Como, bueno, en mi caso se metió un país. Un Como, país. y eso te da mucha fuerza, porque en ese momento sí estás sola. Y eso es lo que hay que romper, y por eso es como, che, ¿qué les incomoda tanto que hablemos de esto? Lo necesitamos en esos lugares, a toda la sociedad, porque solo así podemos evitar que pase y a quienes nos pasó salir de ahí. Entonces también hay algo de eso, como que ya esa situación para mí no está más en esa niña que estuvo sola, está lleno de gente. Lo pusiste de una forma muy, muy simbólica, muy precisa, aparte también lo entiendo. Pareciera como que lo hubieses estudiado a esto. Es como que el hecho también de que vos te puedas ver hoy en día como una imagen y ya no la sensación de estar ahí, también habla de ese recorrido. Porque si yo te pregunto esto y vos no pudiste hacer el recorrido que hiciste, probablemente te paralices o ahora que vos lo puedas ver como casi ya desde afuera, es porque no estás invadida por esa sensación. El proceso que hiciste fue muy largo y muy lento y también lleno de particularidades, porque como yo te iba escuchando, vos me decías, me daban en portugués la condena, lo fue en portugués y fue en Nicaragua. Y fue un caso muy particular, lleno de dificultades, te diría. El tiempo que pasó, la persona que era él, la edad que vos tenías, el momento social en el que estábamos. Eso también, no lo quiero dejar de remarcar porque no es lo mismo que alguien denuncie hoy a cuando vos pudiste denunciar, que ahora vamos a ir ahí, pero tenías todo en tu contra, que realmente pienso, había muy poquitas cosas a favor para que vos hayas podido decir, quiero denunciar. Porque pienso que capaz que una mujer que está escuchando esto dice, pero yo no tengo amigas para, por ejemplo, para poder apoyarme y decirle que me ayuden a denunciar. Bueno, quizás puedas encontrar en algún momento esas amigas, buscarlas de a poquito, hablar en algún grupo de mujeres, pero hay que encontrar las herramientas cuando las tenemos para poder hoy estar sentada en este lugar y decir lo que estás diciendo. Después de que pasó esta noche, que no hace falta que recordemos, ¿cómo fue el proceso de darte cuenta vos de que te había pasado lo que te pasó? Porque entiendo que en el momento por ahí no. ¿Fuiste consciente en el momento de que fue...? Sí, se lo conté a dos compañeras que también fueron claves en el proceso judicial, porque lo conté enseguida. Entonces sí yo tuve dimensión de lo que había pasado. Qué bien. Y sin dudas eso fue, bueno, es una de las pruebas muy fuertes. Sí. Y después lo quise dejar atrás todo lo posible, entonces no hacía terapia en ese momento, volví a hacer terapia años después, porque hice un tiempo antes. Cuando volví a hacer terapia lo volví a llevar. Se lo conté a un novio de cuando era chica, sí, a mis 17, así como mi primer novio largo. A mi mejor amiga, que la conocí a mis 17, también es testigo. A muy poca gente porque sabía de la dimensión, pero bueno, si lo nombraban, creo que la vez que se lo conté a una de mis amigas fue porque lo nombraron en ese lugar, así como padre de familia. Y después pasó mucho tiempo que no hablé más de eso. Me fui a vivir afuera, también para alejarme de toda esa situación. Y viviendo en México empieza toda esta situación que lo denuncia. Lo denuncia. O sea, Calu cuenta lo que le pasaba y después habla Nati Juncos y seguían, viste, como de vueltas, sin creerle, como ¿por qué lo están haciendo? Por la fama. No, está buenísima la fama esta. Sí, sí. Es re fácil la fama de que todo el mundo sepa de un hecho traumático Total. de tu vida. No, en ese sentido es una pavada total. Y después Anita Co. Y en todo ese proceso sí, ahí había otra amiga que sabía y que me compartía las notas y que yo decía, esto, bueno, me desespera. Y ya después él las denuncia a ellas en la justicia. Yo estaba viviendo en México todavía. Y ahí dije, no, bueno, primero en términos de salud, yo empecé a estar muy mal de salud, no comía, estaba raquítica, o sea, no tenía energía. Estaba haciendo una obra de teatro de Jodorowsky, además era gracioso, comillas, porque me tocaban los textos que tenía un texto final
que decía, estoy sola, voy a decir acá mi verdad. Era yo, escenario negro y una luz puntual. Y voy a decir mi verdad, me quieran escuchar o no. Como después un discurso, una cosa muy amorosa, como de decir, bueno, al odio lo vamos a competir con amor, como medio frases medio hechas por ahí en un texto de Jodorowsky. Pero también me pasaba algo que es como, bueno, lo del arte siempre en mi vida, trayéndome a que mire como, bueno, flaca, te vas a tener 24 ahí, te vas a hacer la boluda con esto que te pasó o vas a hacer algo, ¿no? También, perdón, pero siento que cuando algo quiere ser dicho, todo parece que te lo está haciendo decir, Te ¿entendés? empuja. Es como, quizás hoy lees eso y pensás en otra cosa, Total. pero en ese momento en donde todavía estaba ahí pujando esa verdad por ser contada, cualquier cosa le ibas a llevar por ese lado. Totalmente. No, y por suerte, porque obvio que nada, tuvo un impacto enorme, me cambió la vida, pero yo no me imagino cómo hubiese llegado a ser la mujer poderosa que me siento hoy si no hacía lo que hice, porque tengo sí ese recuerdo muy claro de esa versión mía en México, sintiéndome sola, sin amigas, porque me costaba mucho, por fuera de mis amigas de toda la vida, cuando me iba a lugares nuevos a vivir, hacer nuevos vínculos, por ese Confiar. lugar de desconfianza. Exacto. Exacto. De hecho, tengo un tatuaje, a mi gusto, feo, que dice confiar, pero Claro. no me lo pienso sacar porque es esa El telma que significado. necesitaba como, dale, por algún lado hacelo. Total. Entonces, o sea, esa que estaba ahí tan frágil, bueno, no me quedó como alternativa porque sí, la vida me lo ponía, mis amigas me decían. Después, en paralelo, acá estaba sucediendo la lucha por el aborto legal, entonces todas las mujeres estaban hiper interpeladas por cualquier, digo, el feminismo yo no lo descubrí hasta muy adulta, o sea, no tenía un vínculo con, bueno, muy adulta, 24 años, pero ahora con casi 10 más, con 33, digo, no era tan adulta, pero digo, no es que crecí rodeada de esos libros o en una familia que hablara de eso. Entonces también lo que decíamos antes, el contexto, es cierto que tenía muchísimo en contra, pero tenía eso particularmente a favor. Entonces yo estaba en México, que no se estaba dando ese proceso social. Entonces, claro, yo me sentía un grado de soledad enorme. Me acaba de separar de mi novio de allá. Y ahí dije, no, bueno, yo estaba haciendo esa obra, me bajé, tenía otro proyecto, me bajé. Fue un problema económico eso, porque no solo dejé de ganar, sino que tuve que pagar multas por volverme. Ese es otro prejuicio, mito sobre nada, de los estigmas sobre quien denuncia, que es como lo hace por la plata. Yo perdí mucha plata por denunciar. Bueno, Calu se tuvo que defender en la justicia y perdió una fortuna defendiéndose de él, hasta que, por supuesto, cuando avanza toda mi causa, se caen las causas de Calu y la de Anita Co, pero las había denunciado en la justicia a una penal, a Anita, y a Calu civil. Para mí ese fue como un quiebre también, decir, bueno, alguien tiene que parar esta situación porque el grado de violencia al que están sometiendo a estas otras. Viste que a veces tenemos como más fuerza para defender a otro que para defenderse a una misma. Total. Sí, después el proceso también con la palabra víctima también tiene es un vínculo mano a mano con la palabra, porque al principio necesitas reconocerte víctima. Tal cual. Yo hoy me siento víctima en el marco de esa denuncia, pero no más en mi vida. Después hay algo, esto es algo que circula mucho entre las conversaciones de quienes atravesamos esa violencia, que es, bueno, sobreviviente de violencia sexual. Y a mí hay algo hoy que, a su vez, eso para mí tiene mucho peso. Por supuesto no tiene nada que, respeto absoluto a cómo cada uno necesite nombrarse, pero para mí fue como un proceso, ¿no? Como no me podía reconocer víctima, me reconocí víctima, me sentí sobreviviente y hoy eso es un pedazo de mi historia. Exacto. Ni en pedo soy o sea, me pasa que soy 1.000.000 de otras cosas antes de llegar ahí. También hay algo en la palabra víctima que yo lo entiendo mucho y también respeto mucho cuando alguien dice yo me nombro como víctima, está perfecto, pero hay algo en la pasividad de la víctima. Es como, Total. Una víctima no puede hacer mucho, está siendo víctima. Entonces, si yo siempre soy víctima de algo, no puede construir nada alrededor de eso. Y vos realmente, Telma, no construiste algo. Tenés
no sé, un ejército te armaste alrededor, Sí. que es algo que, como yo sé que también tiene un peso muy grande, pero a su vez también te permitió hoy en día decir, soy también todas estas otras cosas. Y está perfecto que no te quieras representar como sobreviviente de... Porque si no, hay algo que te termina, una nomenclatura medio también intensa, el soy sobreviviente. Bueno, mi vida entonces pasa por algo que ya sucedió, que fue muy traumático encima, como para quedarme ahí. Se entiende la persona que lo elige, porque obviamente Porque son etapas, además, vas pasando por son como estaciones. son etapas. No, y también algo a mí siempre me importó mucho correrme de los lugares donde te vienen a buscar, ¿viste? Como que igual es inevitable porque están ahí esos arquetipos como, bueno, la hija única, el hijo mayor, el hermano del medio. Y que entonces, ¿viste? Se supone que sos de un modo por eso, la famosa, ¿no? Como esa frase que... Sí. La feminista. Me embola profundamente porque soy muchas cosas. Y de hecho, de chica por eso quise ser actriz, porque me agarraba como desesperación de todo lo que quería Tal hacer cual. y dije, bueno, las actúo. Tengo una pregunta, porque volviendo a lo que me dijiste del tatuaje, que me parece muy, muy hermoso el significado, más allá si te gusta o no, me dijiste que, bueno, que te quedó como mucha desconfianza de conocer gente nueva, desconfianza de tal cosa. ¿Te reconoces con otros síntomas que te quedaron después del abuso sexual? Porque es algo que también le pasa a muchas mujeres. Me dicen, bueno, no sé, siento vergüenza, ¿tiene sentido? O siento culpa, ¿tiene sentido? ¿Qué otras cosas te quedaron como secuela? Creo que me costó mucho, como durante muchos años, ese vínculo con mi cuerpo. De hecho, el año pasado empecé a entrenar mucho por esto de que me lastimé la espalda, pero también por un vínculo, o sea, reconstruí mi vínculo con mi cuerpo, porque había algo que estaba como separado. Y también no estar todo el tiempo estresada y en la locura. Primero estresada por el hecho, aunque no es que lo estés pensando, sino que está ahí en tu cuerpo. Uh-huh. Y después luchando en la justicia, bueno, fue mucho tiempo de no poder conectarme con algo tan placentero como es el cuerpo de una. ¿Viste? Como el vínculo con todo estaba, sí, como con mucha interferencia, con enojo, con ira. Sí, durante muchos años tuve mucha ira. Y era hacia adentro y era conmigo y era o sea, desesperación como... ¿En qué? O sea, ¿qué vos decís, Ira? ¿Cómo se representaba en lo interno? Como algo rápido de cualquier cosa que el otro hiciera, para mí era personal, como no me quiere. Uh-huh. Automáticamente, como no sé, quiero poner un ejemplo, pero como, che, ¿me alcanzás hasta tal lado? No, no me quiere. Claro. Como, viste, una cosa ahí muy sensible que por ahí digo, no te puede alcanzar, no pasa nada. Uh-huh. De mucha demanda, como que eso que está roto, que lo arregle, no sé, quien lo arregle otro. Y sí es la violencia que queda alojada, o sea, que queda una cosa que las reacciones son o sea, ya no, pero son como sobredimensionadas. Un enojo no es un enojo y como, bueno, me enojo y me voy. Me enojo y grito, me enojo y puteo. Y de repente, mira, mi psicóloga me hizo una tremenda, me parece un buen lugar para contarlo. Uh-huh. Espero que no me mate por la infidencia esta. No. Yo contando, ¿no? Pero ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué no sé qué? Y me dice, qué fuerte, ¿no? Mira cómo me pones. Y a mí Está bien, lo hizo en un momento de mi proceso que evidentemente yo podía con eso, ¿no? No lo hizo conmigo rota. Y, no fue una situación violenta, fue hace no mucho tiempo, yo ya reparada. Y yo dije, hay algo que esa violencia que viviste de algún modo está en vos y como que no sabe por dónde salir y por supuesto sale por los lugares equivocados. Y eso fue un cambio rotundo para mí, como, yo de ningún modo voy a ser la agresora en las situaciones. Tremenda intervención. Nada, ella es una cosa. Porque tiene que tener el timing, por supuesto. Lo tuvo por suerte, y también es una intervención muy dura. Ella hizo una apuesta en eso, porque no sabía cómo podía caer. Y vos también, evidentemente, ya con un proceso muy, muy, muy avanzado, porque las intervenciones tan pesadas se pueden entender y procesar cuando lo podemos
ya ver desde ese otro lugar hasta irónico. Total. Pero No, ella increíble. me dijo, yo ese día, la verdad, mucho tiempo después me dijo, si vos no querías volver nunca más, yo lo entendía. Claro, porque fue muy jugada, pero Sí. a su vez muy, muy bueno como te hizo ver que en realidad lo tuyo era medio una proyección. Total. Esto lo tengo que sacar de esta manera porque es la forma que tengo de tramitar algo que no estoy haciendo que me puso en ese lugar a mí. Fue muy, o sea, fue radical el cambio interno, Claro. como de proceso y realmente, por supuesto, ahora tengo los problemas que tiene cualquier neurótico, pero también eso, viste, como hablo con mis amigas que vieron todo el proceso y que confiaron en que yo iba a estar mejor y que estaban conmigo en situaciones, o sea, yo tirada en el piso en el baño diciendo no puedo más, no puedo más, no puedo más. No puedo más con la vida, no puedo más con nada, no quiero estar más en esta situación y me ven hoy todo lo que construí y bueno, tener esos testigos de la vida, ¿no? Que, no sé, que me conoce Lucy, me conoce desde mis 17 años y yo a ella y vino conmigo a Nicaragua cuando tuve que denunciar y vino conmigo el año pasado al segundo fallo en Brasil y, viste, como crecer al lado de alguien y decir, che, mirá lo que lograste en momentos en los que te acordás que pensabas que no podías. ¿No? Te acordás que, nada, mucha medicación en un momento porque la depresión era muy profunda y que en esos momentos decís, bueno, no hay manera, no sé cómo salgo de acá. Y salís y poder compartirlo con esa gente que pasó con vos es como hermoso. Y creo que sí, pensaba, ¿no?, en eso que decís, como con quiénes podés hacer esos procesos. Bueno, nada de todo lo que yo pude hacer hubiese podido sin esas amigas que estuvieron ahí, que me acompañaron, que me apoyaron en cualquier delirio. Tipo, che, amiga, ¿puedes venir a Nicaragua conmigo? Y Claro. se vino conmigo a Nicaragua. Y a Brasil, por ejemplo, iba a ir sola porque creía que ya está, yo puedo, ya lo habían condenado la primera vez, o sea, va a estar todo bien. 2 días antes me doy cuenta que No, me moría si iba sola. claro. No me moría, pero iba a pasar mal. Y le digo a Lu, amiga, ¿te puedes pedir? Ya labura en el banco, como, amiga, ¿te puedes pedir? Me los pido, dale, vamos. Sin todas esas amigas sosteniendo. Y entonces hoy, digo, esos vínculos los podría haber roto. Porque rompes, o sea, hay algo que pasa Sí. que es que rompes. Entonces, el orgullo que a mí me provoca esas amigas que siguen acá, ¿viste? Es como, yo soy alguien que puede construir, pensando, digo, durante muchos años, pensando que no y creyendo que ni me lo merecía. Hay muchas cosas de las que dijiste que quiero desarrollar un poquito. Lo último que me dijiste de, bueno, pensé que podía. Claro, la Telma de ahora dice, obvio que puedo hacer esto. Pero la Telma que va a enfrentarse nuevamente a ese discurso, a tener que escuchar nuevamente o responder a alguna pregunta, o ver si se confirma o cambia algo de la condena, nunca va a dejar de ser la Telma que vivió el abuso. Entonces, Total. obvio que va a necesitar a alguien al lado que se sostenga la mano y que le diga va a estar todo bien. Después también esto que me fuiste contando hoy, que te dije después le vamos a hacer doble clic. Y otra cosa antes de esto, porque si no me voy a desviar. Esto que vos dijiste, las amigas que se quedan cuando una es pura destrucción, es importantísimo y pasa mucho en las mujeres que entran en relaciones de violencia de género, que cambian mucho, que de repente se ausentan, que de repente están intolerantes o que no entendés muy bien por qué, vos le explicaste 40 veces que no le hace bien esa pareja y ella sigue y la van dejando sola. Es tan importante ser sostén cuando no somos un buen plan, porque nos puede pasar a nosotras y a cualquiera. O sea, si yo tengo una amiga que le pasa eso y digo, no la banco más, lo dije 40 veces, la vi llorar 40 veces por lo mismo. Si yo no sostengo eso cuando ella en ese momento no tiene nada para darme, solamente necesita recibir, se va a quedar sola y probablemente terminen cosas terribles. Y si me pasa a mí, en algún momento voy a decir, ¿por qué nadie me está dando la mano? Bueno, tenemos que ser ese sostén cuando la persona no es un buen plan, porque es la manera que tenemos de ser humanos, es la manera que tenemos de construir una sociedad justa, vínculos realmente fuertes, vínculos que tienen sentido a lo largo de la vida. Obvio que no es un buen plan estar con alguien que está denunciando abuso sexual y que va a necesitar de vos más veces de la que vos capaz que sos capaz, vale la redundancia, de estar ahí. Pero te puedo asegurar que va a tener sentido y la felicidad también es compartida, porque obvio que en el momento del dolor es cargarme tu peso y tratar de hacerte lo más liviano, pero es pura felicidad que debe haber sentido a tu amiga.
ganamos las dos. O sea, ganamos las dos, sí. loco. Si lo sentimos la sociedad entera, si todas sentimos, bueno, ganamos las mujeres cuando pasó esto. ¿Cómo no lo va a sentir tu amiga, que te vio en la intimidad, que vio el proceso de todo? Qué bueno que esa amiga, qué valiosa la amistad, ¿no? Entre mujeres. Uf. Bueno, estos días, así la semana pasada, que tenía como que dar entrevistas y que estar también cerca del tema, me pasaba que necesitaba estar rodeada de mujeres. O sea, como mis amigas, mis compañeras de trabajo, mis amigas al mediodía, al almuerzo, los 2 minutos que tenía libres era... Y después pienso también que, claro, fueron muchos años de demandar. O sea, era una persona muy demandante, como el proceso demandaba, la falta de las instituciones demandaban que hubiera amigas, como ir a declarar, no estar sola. Bueno, amigas, escuchando del otro lado, mientras yo estaba en la audiencia, esperando, no sé, Lucy en ese viaje a Brasil, llevándome a caminar y a hacer compras en el supermercado porque había que, y el desayuno de la mañana, y viste, como sin esas amigas no hay manera, y a muchas las perdés en el camino también, porque que no eran amigas de toda mi vida, como por ahí sí lo es Lu, que estuvieron todo lo que pudieron, dieron lo que tenían y más, como vos acabas de decir, y después es tanta la presión a la que está sometida cada uno de los vínculos, que bueno, nada, en la vida todos tenemos amigos y que después no están y que no guardas ningún rencor, pero no están más, y hay algo muy conflictivo, digo, circulaba algo muy conflictivo durante estos años, que garpan esos vínculos, que igual estoy eternamente agradecida y que es como eso, están en ese proceso y sé que salí adelante por cada una de esas personas. Entonces, las que siguen acá, digo, pues está Caro, otra amiga, la hermana. Y tiene una hija, mi sobrina, Sofi. Y claro, yo me había dado cuenta ya materna sola, y en el proceso de yo estar tan protagonista, además del conflicto en mi entorno, pero encima públicamente, no me había dado cuenta lo agotador que era para ella criar sola. Y entonces cuando, no hace tanto, pero el año pasado, el anterior, que yo ya estaba re bien, digo, amiga, una vez por semana que venga Sofi a casa. Yo no tenía tanto vínculo con Sofi, era como una tía que a veces la cuidaba. Digo, que Sofi venga a casa una vez por semana, como tenés que tener tu lugar de estar, respirar, estar sola, no sé, tu intimidad, llorar sola, que no te vea la nena. Y Sofi empezó a venir a casa, y ahora tengo un re vínculo con Sofi, pero también es como decir, che, ¿cómo se retribuye todo ese apoyo que tuve, ese sostén, esos llamados a las 3 de la mañana, no puedo más? Y bueno, es verdad eso que decís, que casi es la única receta, la de las amigas, más allá de la justicia, para salir adelante, y el placer que provoca ver a la otra, porque ahora estamos hablando de mí, pero en el medio yo a todas esas amigas también las vi armar cosas espectaculares, y que compartir eso y decir, bueno, un pedazo de todo esto que está construido es gracias a que estábamos, digo, mi pareja hoy, hermosa, disfrutable, que es, mi casa es el búnker, como la sede de los encuentros. Bueno, es gracias también a esas amigas que estuvieron ahí, que fueron bancando tantas otras parejas que salieron mal porque la vida, porque lo que sea, y también porque yo era hiperdestructiva. Qué lindo esto que me decís de cómo ahora vos podés darle a tu amiga un tipo de contención que ni siquiera la pidió. Fíjate cómo una vez que vos saliste de la vorágine de todo esto que te pasó, bueno, empezás a ver también todo y qué importante dejar de sentirse protagonista o dejar de sentirse que sos la única que necesita algo. Es como, déjame que te ayude con la maternidad, que no es poca cosa. Una pregunta que nada que ver, pero recién, como dijiste esto de tu vínculo con esta niña, Sofi, ¿vos con la maternidad que tenés un tipo de vínculo, deseo o nada? Sí, ahora sí. Durante muchos años pensé que no, que creo que también es parte como de todo eso otro, de no poder construir. Como, Sí, un deseo muy solapado. claro, y ¿a quién voy a traer este mundo que me parece feo? Claro. ¿No? Como me parece que se juega algo de todo eso. No me imaginaba madre sola tampoco, entonces no tenía una pareja con la que pensara, che, se puede armar este proyecto de familia. Y sí me pasó con Nico, que me parece
todos los planes me parecen divertidos. O sea, nos divertimos mucho. Entonces, como también ese, no como miedo de la maternidad y que igual tuve unos días que estuve paniqueada. Hace poco que lo pensé como más en serio y dije, ¡ah! Claro. Y entré como en una, después dije, no, pará, o sea, la verdad que has podido muchas cosas en Uf. la vida, las que se conocen y las que no. Sí, total. Esto vas a poder, pero sí porque me pasa que es con otro y porque eso me parece divertido, me daría mucho vértigo esto, realmente, viste, como las madres que van por ahí bancándolas solas, no solo lo económico, sino sobre todo lo emocional y las decisiones que hay que tomar todo el tiempo con la vida de un niño y también la independencia, como digo, hay un equilibrio ahí que está bueno, me resulta más fácil pensarlo en equipo. Total, sí. Sabiendo que digo, podría resolver esto que vos decías, ¿no? Como puedo sola, bueno, pero por ahí no quiero sola. Que es súper válido. Y también es válido decir, capaz que puedo sola, pero no todo el tiempo. Total. Entonces, cuando no pueda sola, ¿a quién recurro? Qué lindo porque justo que creo que un poco lo usaste mucho para mencionarte a vos en todo el proceso que te pasó del ser muy destructiva y todo, que justo hayas ahora relacionado esto con, bueno, ahora sí estoy como más disponible para crear. Y qué creación, la maternidad, si la decidimos, No me hagas pensarlo mucho, mira. Yo seguiré hablando 500.000 horas, pero creo que la entrevista es más larga. Te voy a hacer hay una dinámica acá, que es corazón o mente. Vos elegís uno y yo tengo una pregunta. Y yo soy muy mental, así que vayamos al corazón. Ah, bien. Nadie elige mente, es algo que está ahí. Me gusta. Ahora quiero elegir mente. Te puedo hacer las dos si querés, nunca lo hicimos. Haceme las dos. Vamos a hacer las dos, vamos con corazón y después te voy a hacer mente. ¿Cómo te gustaría que la gente te vea y te recuerde? Como alguien leal. Sí. Eso, como la lealtad. Y ¿sabes qué? Antes de ayer, una amiga que es de mi grupo de amigas, no es mi amiga más cercana, me dijo que estaba muy orgullosa, que no paraba de ver personas hablando de que gracias a mí tal cosa. Y me dice, un texto hermoso, pero me pone, gracias por tu humanidad. Yo sé que la perfección no existe porque conoce mucho mis autocríticas, pero justamente por eso vos sos muy humana. Y como algo de eso también, ¿no? Como soy muy humana. Y bueno, también un poco eso te tiene que correr necesariamente de este rol que se te pone un poco, que es divino, porque obviamente debe ser precioso también saber lo que representas para tantas mujeres, pero también sos humana. Por más de que a mí me gusta hoy haber conocido un poco más la Telma, que también tiene una vulnerabilidad recontra establecida y recontra también reconocida, porque la imagen, de hecho yo siempre pensaba, el día que la cruce a Telma, ¡wow! Y me encanta verte así y conocer este otro lado, porque siento que también lo necesitas vos. Esto que fuimos hablando de el estar aguerrida ahí, como te hizo Nico y cómo te vio toda la sociedad, que también hoy te veamos ya un poco más vulnerable, ya un poco más, con un discurso mucho más liviano, que necesariamente pasó todo lo que tenía que pasar. No es que digo, está mal lo otro, sino cómo fuiste haciendo todo ese proceso que se nota y que es increíble. Me gusta verte también así y que digas humana, que sea esa la palabra, no superheroína, como la piba que cambió la historia, no. Que lo hiciste, quiero decirte, pero me encanta que no sea quizás eso a donde vos vayas cuando yo te hago esta pregunta. Y vamos ahora a mente. A ver. ¿Qué frase o momento nunca te olvidaste en todo este proceso? Puede ser lindo, puede ser algo angustiante, pero el que vos elijas. Y es que me acompañó mucho el no puedo más. Es la frase que repetí desde empecé esto y ya decía no puedo más. O sea, me tenía que ir a Nicaragua, decía no puedo más, no puedo más, no puedo más. Y después de 8 años, casi 9, es como, ¿cuánto pude? Como tiene un peso negativo en el proceso, pero era como decirlo, era también una manera de decir, voy a seguir adelante, no puedo más, pero voy a seguir. Entonces me acompañó mucho ese no puedo más, pero pude un montón. Muchísimo, y aparte está muy resignificada, siento, porque no es lo mismo como lo ves ahora, ese no puedo más, que en aquel momento era quizás una realidad, porque era una sensación, claro, la sensación de no poder más inminentemente, o sea, ya está, es como...
y ahora poder decirlo y ver el proceso que hiciste y todo lo que pudiste, siento que está totalmente resignificada. Hasta podría hacer un tatuaje. Otro más. Abajo del confiado. No, el no chiquito y el puedo más. Exacto, me encanta. ¿No? Ojo, y te hago, ahora sí que estás en una especie de sesión. La verdad que me quedaron muchas cosas por hablar, pero quizás algún día vuelvas, me encantaría. Pero, ¿a una pregunta vos para hacerme a mí? Sí. ¿Qué pensás que es de vos lo que hace que todos acá nos abramos tanto? Bueno, primero qué honor que me digas eso. Siento que hay dos cosas te diría. Primero que el hecho de que sea muy parecido a una sesión, la persona si entra y se deja llevar por esta dinámica, a pesar de que no sea una sesión, obviamente no es un espacio analítico, sí hay algo de, bueno, está cuidado, hay como un librito, hay como la sensación de estar en un espacio de terapia, aunque no lo sea. Y lo que busco yo, y ojalá también tenga que ver con esto, es escuchar, mucho escuchar. Y cuando alguien se siente escuchado, no solo que se siente escuchado, que es algo que también hablamos hoy, sino también que se escucha a sí misma. Entonces, hay algo de, cuando yo te veía que vos te empezabas a emocionar en momentos muy particulares, te diría. Momentos donde vos estabas quizás o repasando algo que te pasó, y eso es lo que a una la emociona, darse cuenta o sentirse identificada con algo. Es lo que yo trato de hacer acá, que la persona, a pesar de que también está escuchando un montón de gente, porque te va a ver un montón de gente, ojalá, también se logra escuchar a sí misma, y eso para mí no tiene precio, es lo que busco directamente. Hermoso. Y me voy a tomar el atrevimiento, nunca lo hice esto, pero y voy a llorar quizás. Mira yo, Bueno. la psicóloga, esto está mal, no debería pasar. Pero agradecerte porque tengo amigas que han podido denunciar después de lo que vos hiciste, y para mí eso, ver una amiga poder denunciar, nada, no tiene precio, así que gracias. No, gracias a vos y gracias a esas mujeres y a vos que acompañaste, porque es lo que hablamos. Muchísimas gracias. Gracias a vos.